Muy bien, muy buenas noches. Vamos a hacer honor a los cumplidos. Es un placer para nosotros estar aquí compartiendo algunos conocimientos con todos ustedes eh, en un intento sobre la marcha de que puedan adquirir algunos conocimientos que sean de utilidad para atender esta terrible circunstancia por la que está atravesando el mundo. Mi nombre es Mario Gómez Duque, yo soy médico, anestesiólogo, intensivista, jefe del programa de medicina crítica y cuidado intensivo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y pues nuestro grupo va, gracias al concurso de la nueva EPS, va a compartir con ustedes este curso como acelerado de cuidado intensivo que les permita a ustedes afianzar o repasar o, por qué no, también aprender algunos conocimientos relacionados con la medicina crítica básica que les permitan en un momento dado pues un apoyo a estos pacientes tan supremamente desvalidos. En realidad, el propósito de esto no es hacer un proyecto de trabajo para que en una semana ustedes se vuelvan intensivistas. Lo que nosotros queremos es generarles unas herramientas para que con ellas ustedes tengan un apoyo y puedan interactuar de una manera racional en el manejo inicial de estos pacientes y eventualmente guiados por un grupo de trabajo que a distancia les permita, digamos, apoyo para el manejo de estos enfermos. Como este va a ser un curso, digamos, acelerado y rápido, nosotros trataremos de hacer el mejor esfuerzo para proporcionarles unas herramientas lo más claras posibles, con algunos soportes bibliográficos y en una plataforma donde vamos a poder interactuar. Quiero hacerle honor a los cumplidos y me parecería muy importante que tuviéramos una adherencia a ese cumplimiento en este y en todas las reuniones que vamos a tener, porque pues tenemos el tiempo limitado. También me parece muy importante que ustedes puedan participar en las reuniones, en las discusiones, en los casos que les vamos a poner, que expresen sin temor sus opiniones, que aquí nadie va a rajar a nadie, simplemente vamos a crear espacios de discusión para que conjuntamente podamos darles unos conocimientos que les permitan a ustedes, digamos, enfrentarse a estos pacientes o a unos enfermos críticos. Me parece muy, muy importante la constancia. Yo sé que ustedes son ocupados, en esta hora todos ya estamos un poco cansados, pero hagamos un esfuerzo y saquemos este proyecto adelante por el bien de ustedes, pero sobre todo por el bien de nuestros pacientes. Quiero darle la bienvenida al doctor César Enciso, que es el coordinador de una de nuestras unidades más importantes, que es la unidad de cuidado intensivo del Hospital Infantil. Él es anestesiólogo, es intensivista, es bioeticista, es el jefe de nuestro proyecto de investigación, que se llama CINCA, Centro de Investigación en Medicina Crítica y Aguda. Tiene amplia experiencia en docencia, es profesor asociado de la Facultad de Medicina y adicionalmente, digamos que es la persona de quien yo me dejaría tratar. Doctor César, bienvenido y empecemos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la introducción. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros en esta noche y esperamos contar con ustedes a lo largo de estas 2 semanas. Como les explicaba el doctor Gómez, vamos a trabajar a lo largo de estas 2 semanas en un módulo de repaso de algunos de los conceptos que se requieren para la atención de pacientes críticos, con énfasis en la atención de los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2.
Vamos a tratar de a lo largo de los días, en la medida que los temas se van volviendo prácticos, trabajar en algunos conceptos a manera de taller. Vamos a estar revisando algunos simuladores en la medida que tengamos una participación como la de hoy va a ser mucho más fácil porque teníamos un número de inscritos bastante altos que esperamos que puedan participar en las charlas. Entonces, para empezar, les voy a mostrar algunas cosas de la plataforma. Posteriormente podremos arrancar con la charla. Nosotros en este momento vamos a trabajar en una plataforma que es la plataforma de Moodle. Esta plataforma nos va a permitir trabajar algunos tópicos. Yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ingresar. Entonces, ¿me confirma Alexa si estamos en este momento en la plataforma? ¿Ya la ven? Sí, señor, ya está. Gracias. Entonces, ustedes van a encontrar en esta plataforma algunas actividades y van a encontrar algunos ítems que les van a poder explorar cosas especiales. Habíamos dejado esta actividad de bienvenida y dejamos una evaluación preentrenamiento, la cual ya algunos de ustedes gentilmente diligenciaron. Esto tenía como objetivo nada calificatorio, simplemente conocer un poco con quién estábamos interactuando, en qué podíamos hacer un fortalecimiento de los temas, porque vemos que hay algunos en los cuales probablemente ustedes puedan obtener mayor beneficio. A partir del siguiente módulo, que es este, en el que vamos a hablar hoy, que es de falla respiratoria, ustedes pueden encontrar generalmente unos casos básicos en los cuales a partir del día de mañana ya van a poder interactuar, porque ya son de ventilación mecánica, y en la fisiología realmente es un poco más difícil establecer estos casos. Está unas lecturas recomendadas y la presentación del tema. Yo les dejé allí la presentación completa de lo que vamos a discutir hoy, que les sirva como guía para lo que ustedes necesiten. Adicionalmente, si la necesitan para reproducirla en sus equipos, bien puedan. Es algo que dejo libre para que ustedes lo puedan emplear en lo que consideren. Aquí hay unas lecturas recomendadas que tienen como objetivo tener temas que estén en español para que todos podamos compartirlas. Yo sé que hay temas más nuevos, sabemos que hay textos completos y sabemos que hay mucha información puesta, pero allí estamos dejando cosas que son básicas, que son prácticas, que nos permiten a todos poder leerlas y consultarlas. Esa información que está allí, pueden bajarla y pueden guardarla para ustedes en caso que lo necesiten como una completa. Y aquí encuentran un chat. Y en este chat pueden interactuar y ahorita a lo largo de la charla, si ustedes quieren enviarnos preguntas, podrían hacerlo a través del chat de Meet o a través de este chat. Este chat tiene una ventaja y es que las preguntas van quedando registradas y podemos irlas respondiendo en una forma más organizada que a través del otro chat. Y finalmente van a encontrar aquí un examen en el cual ustedes van a poder entrar y en ese examen, que es el que está aquí, evaluación final del módulo, se les va a activar hoy después de las 9 de la noche. Para nosotros, la importancia de este examen es poder tener algún registro de que la actividad tuvo el impacto que esperamos y, por el contrario, si vemos que no lo hay, pues tener el reforzamiento en los temas que sean necesarios. Esta es la plataforma en la cual vamos a trabajar. Hay algunas conexiones que van a tener a video para poder trabajar algunos simuladores a partir de mañana y seguramente allí van a poder encontrar algunas otras cosas que podrían descargar. Vamos a empezar trabajando ahorita un poco en lo que corresponde a la presentación del tema. Dame un segundo, les comparto nuevamente la presentación. Esta presentación, como les digo, la pueden encontrar disponible en la plataforma que está allí en donde dice presentación del tema. Y vamos a empezar charlando un poquito. Esta es una charla ligera en la cual la idea es que empecemos a hablar un poco de algunos de los conceptos de atención en COVID-19. Hoy vamos a empezar hablando de cuáles han sido estos aspectos generales que nos han puesto en jaque en el mundo y encontrar algunas cosas especiales de la infección por SARS-CoV-2 a partir de este 11 de marzo cuando se declaró la pandemia. Hemos tenido unos problemas que OPS y OMS reconoce como unos cuellos de botella porque lo reconoce como unas situaciones de excepción que se vienen presentando frente a las infecciones por otros agentes que previamente habíamos conocido. El primero es que la propagación es similar a la influenza, pero tenemos un índice de contagiosidad muchísimo más alto, con unas posibilidades de variación en lo que yo creo que todos ya conocemos ahorita, que es esa tasa de reproductividad del virus, el R0, en el cual va variando en la medida que vamos cambiando nuestro comportamiento social. Esto, pues, es muy grave
porque hace que la infección realmente nos esté generando una modificación de los hábitos, una modificación de lo que nosotros antes podíamos hacer para poder cambiar realmente el comportamiento de la infección. Además de eso, pues tenemos una ausencia de inmunidad de grupo y pues tenemos todos los días noticias que nos dicen que probablemente mañana sí va a haber una vacuna, pero desde el punto de vista virológico, grandes dificultades en poder cubrir todos los serotipos que tenemos en el virus, dadas las mutaciones que se han venido presentando. No sé si han leído recientemente, ya se han identificado unas cepas diferentes, unos serotipos prevalentes en poblaciones en cada uno de los países. Y esto pues nos lleva a un problema gravísimo porque en realidad hace que la dificultad de la vacuna sea cada vez mayor. Ya sabemos que hay unas afecciones más graves en algunas poblaciones y ya tenemos reconocidos en pacientes mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, en pacientes con enfermedad renal crónica, inmunosuprimidos o pacientes que tienen terapia inmunosupresora, una mayor probabilidad de complicarse y una mayor probabilidad de morir. Sin embargo, hay otra población de pacientes que aún no tenemos identificados claramente, que tienen una condición genómica especial, que por condiciones que nosotros llamamos epigenéticas, porque son genómicas pero afectadas por el ambiente, pueden ser más susceptibles a comportarse con una respuesta inflamatoria gigante, no modulada, que es lo que estamos viendo llegar a las unidades de cuidados intensivos. Sabemos que muchas de las áreas en donde ustedes se encuentran ya han tenido una gran cantidad de casos y sabemos los expertos que se están volviendo porque hemos recibido sus pacientes con una muy buena calidad de la atención. Entonces entendemos que ya estamos hablando en un nivel bueno porque los pacientes que nos llegan definitivamente ya tienen digamos que unas intervenciones que les permiten ser rescatados. Seguramente si estuvieran en otras condiciones probablemente hubieran muerto precozmente. Y el impacto que esto ha tenido. Y este impacto, pues ustedes ya lo ven, que se extiende de lo biológico, se extiende de lo médico, a un problema que va a lo social, a lo cultural, a lo político y a lo económico. Y esto pues tiene enfermos varios sectores, digamos que de la población, y tiene enfermos varios sectores de la política y la economía, y sabemos que por ahora en ese sentido las dificultades no tienen una solución pronta. Entonces tenemos que tratar de buscar la manera de ir resolviendo esto de la mejor manera para que desde lo médico logremos cambiar la situación. Yo sé que hay muchos datos, yo les voy a mostrar unos muy breves. Sabemos cómo se comportó en China esto y ellos tenían unas tasas que llegaban a ser del 4% de letalidad en toda la población y de la mitad en los pacientes críticos. Eso lo hemos venido viendo reproducir. En la medida en que las unidades de cuidado intensivo reciben pacientes menos graves, que no están todavía en la disfunción de órganos, la mortalidad disminuye porque allí esos pacientes que están siendo atendidos probablemente no lleguen a progresar a la disfunción de estos órganos y probablemente tengan menor intervención. Pero de otro lado, los pacientes que están entrando en las unidades de cuidado intensivo en una progresión de la disfunción de órganos, falla renal, falla cardíaca, falla pulmonar, falla neurológica, la probabilidad de muerte es muchísimo mayor y esta frecuencia de la mitad parece que se reproduce en nuestra población. Hemos visto fallecer pacientes jóvenes que tienen una respuesta inflamatoria severísima, no modulada. Hemos visto morir pacientes viejos que por su comorbilidad obviamente eran más sensibles. Sin embargo, no es fácil establecer reglas de predicción que de una manera homogénea nos permitan hacer esto. Y el problema ha sido tan grave que todas las herramientas predictivas que incluso se hicieron en diferentes universidades en los Estados Unidos, de herramientas de predicción, pues no funcionaron. Y definitivamente la probabilidad de muerte se mantiene muy alta y es una enfermedad muy, muy grave que dificulta muchísimo el tratamiento de los pacientes. Esta es la forma como se comporta el número de casos y es la forma como se comporta la distribución por edad. En la medida en que se restringe, por ejemplo, la salida de pacientes en los rangos de edad más altos, obviamente la población más afectada viene siendo la población más joven, quien sigue laborando, quien sigue saliendo y sigue teniendo algún factor de riesgo. En Colombia, la mortalidad también ha tenido una estimación cercana a esto, los pacientes que están por encima de los 51 años, y pues ustedes se van dando cuenta cómo lo grave está en la forma como esta curva va cambiando en su ángulo, acá, en este punto en el cual puede llegar a tener tasas de fatalidad tan supremamente altas como las que están representadas allí. Hay algunos datos interesantes de OMS. Observen ustedes cómo se comportó en las Américas con respecto a Europa, al Mediterráneo y a Asia. Y esto acá está en dos países, digamos que fundamentado lo que ha generado esa magnitud
en comparación a otros continentes, y obviamente los dos países son los Estados Unidos y Brasil. Ahí esos cambios que han tenido, el número de casos que aportan, el número de pacientes que han fallecido, definitivamente modifican la estadística y, como lo hemos escuchado de algunos gobernantes, ha permitido tener un gran número de casos que han servido para poder empezar a hacer estudios un poco más sólidos sin que hasta el momento encontremos una evidencia consistente que todos los días nos diga lo mismo. Encontramos cómo en la medida que vamos avanzando y leemos más, hay más datos que todavía se contradicen unos a otros con grandes dificultades en saber qué es realmente verdad de todo lo que se dice. Asimismo, observamos la mortalidad, con unos picos gigantes de mortalidad en algunos países, con todas esas dificultades que tiene cuando el pico es más alto, pero pasa más rápido, o cuando los picos van siendo más bajitos, pero se extiende en el tiempo la enfermedad. Esa última curva parece ser lo que nos ha acompañado en Colombia, y pues ahorita con los cambios que empezamos a tener ya de comportamiento social, parece que empezamos también a tener un cambio en el número de pacientes y empezamos a tener unas frecuencias de uso de cuidado intensivo mayor que pues pensamos que los van a desafiar. Sabemos que en los lugares donde ustedes están hay unas ciudades más que otras que han tenido un número de casos altísimo y las dificultades que han tenido, y nos parece realmente que es de admiración la forma como han venido ustedes desarrollando las actividades en esas zonas tan difíciles. Acá hay algunos datos que están de Colombia por el número de casos y les voy a mostrar acá, perdónenme, yo me cambio un momento, para dejarles en presentación algunos datos de una página que les podría servir cuando consideren que pueden tener necesidad de información. Esta página que les voy a dejar acá, que está puesta acá, de Our World Data, es una página en la cual pueden encontrar muchísimas estadísticas que se renuevan día a día. Yo les traje 3, hay más o menos 50 de coronavirus que les pueden servir, pero además de eso, si a alguno de ustedes le gustan la informática, también están las bases de datos que les pueden servir para poder hacer trabajos de investigación, trabajos comparativos o el modelamiento de estrategias de aprendizaje de máquina y esas cosas que les podrían ayudar. Esto es lo que está pasando con las pruebas en el mundo. Observen ustedes cómo se comportó los Estados Unidos en el número de pruebas que se solicitaron en este periodo de tiempo y observen dónde estamos nosotros. El número de pruebas que todavía se están haciendo parece que es muy bajo para lo que podríamos nosotros necesitar por la población. Esto no tiene interpretación desde la página, simplemente lo muestran. Aquí vemos lo que está pasando en mortalidad y esta es la forma como se ha ido inclinando el pico en lo que viene hasta el día de hoy en el número de casos confirmados y con casos confirmados de muerte que se han tenido, que está en una proporción muy importante. Nosotros ya sabemos que tenemos un número de pruebas que ustedes pueden encontrar acá, en el que por cada 12.3 pruebas que realizamos, tenemos una prueba positiva. Es importante porque nosotros ya estamos viendo las recomendaciones que salieron en mayo 20, a partir de la Organización Mundial de la Salud, sale el nuevo brochure, el nuevo consenso, y allí ya hay unas recomendaciones que vale la pena mirar en relación con pruebas. Ellos dicen, en tamizaje no es indicado que estemos solicitando algunas pruebas como inmunoglobulinas. Es importante solicitar reacciones de cadena de polimerasa en los pacientes confirmatorios y hablan de algunas otras cosas que probablemente vamos a tocar más adelante en las siguientes lecciones con relación a algunos medicamentos, con relación a algunas estrategias de ventilación y a la importancia que tiene el desarrollo de guías de práctica clínica propias en cada uno de los centros y en cada uno de los países. Sabemos que hay realidades en las que ustedes están que son muy diferentes a la ciudad y por eso el acondicionamiento de las guías y el acompañamiento de ustedes en la realización de las nuevas guías es absolutamente fundamental para poder realmente adaptarnos a una realidad en lo que sabemos que se puede hacer y con diferencia a lo que nos pueden proponer otros lugares. Voy a cambiar nuevamente la presentación. Hay algunos datos finales que yo les quería mostrar a manera de introducción. El Instituto Nacional de Salud nos mostraba hace 2 días esta estadística, ya hoy tenemos 803 fallecidos acá. Nos muestran hoy este número de casos que hay
en este momento que están en casa, que están recuperados en el hospital, y la pequeña fracción que se encuentra aquí en cuidados intensivos, y el crecimiento en el número de casos por día a partir del 1 de abril, en la forma como está tomando la pendiente en el día de mayo, en el mes de mayo, perdón. Y en el personal de salud, pues algunas cosas que son muy importantes y creemos que es fundamental, y lo estoy diciendo desde la primera charla, y es la prioridad en protegernos, en tratar de que entre nosotros mismos nos vayamos cuidando y vayamos siendo muy insistentes en que aquí no hay definitivamente emergencias que validen un riesgo para uno de nosotros, que validen el riesgo de exponer a la familia. Aquí, en esta gráfica, clasifica el Instituto Nacional de Salud cada uno de los lugares entre estas estratificaciones del riesgo, y vemos cómo los hospitales pues, son sitios obviamente de alta probabilidad y alto riesgo de contagio, pero también lo encontramos en los eventos masivos, en los eventos religiosos, las plazas de mercado, y así en cada uno de estos sitios en que definitivamente pues tenemos que reconocer que si en las situaciones que estamos nos condicionan un riesgo, deberíamos empezar a tener la posibilidad de cambiarlo. En trabajadores de salud, el reporte que teníamos hace un par de días era este, de 365 trabajadores, y tener en cuenta cómo hay una gran cantidad de personas, especialmente entre enfermeros, auxiliares de enfermería y terapeutas que han adquirido la infección, lo cual nos va hablando de la importancia que tiene el reconocimiento y el cuidado que debemos tener con estos pacientes. Debemos extremar las medidas y, a pesar de que a veces nos parezca una exageración, siempre tener presente que el riesgo de la infección realmente nos puede cambiar completamente la vida. Si no nos mata, nos puede terminar en una disfunción pulmonar muy grave, y pues allí a tener como esa reflexión permanente en los turnos y en las situaciones que cada día nos acompañan. En la charla de hoy, digamos que el primer punto es tratar de hablar de falla respiratoria aguda, y la razón de hablar de falla respiratoria aguda es que es la principal causa de letalidad en este grupo de población. Nosotros ya sabemos que el virus, con esas proteínas que tienen en la cápsula, esa proteína Spike, va a tener un acceso directo a las células del epitelio pulmonar y a las células del epitelio renal, y que la condición de disfunción pulmonar y disfunción renal como eventos aislados o como una manera, digamos que conforme a hacerlo en los dos órganos, pues podría ser muy frecuente, y vamos a tratar de establecer en esta cápsula pues la primera parte de lo que corresponde al cuadro de falla respiratoria aguda. Hay muchas definiciones en relación con la falla respiratoria aguda. Parece que esta, que es la incapacidad del sistema respiratorio de poder mantener el intercambio. Perdón, ¿tienen algún problema con la pantalla? ¿Se ve bien la presentación? Alexa, Ese es el movimiento. Ah, ok. Bueno, entonces en esta definición de falla respiratoria aguda, tal vez un tema muy importante es entender esa incapacidad que puede tener el sistema respiratorio para poder suplir la necesidad que existe de intercambiar los gases, la necesidad que existe de poder introducir el oxígeno a la sangre y sacar el CO2. Hay muchísimas formas de verlo, pero parece que este punto en el cual en una parte de la balanza está toda la carga del trabajo respiratorio, y en la otra está toda la capacidad que él tiene de mover esa carga, de generar un trabajo, es lo más importante. Cuando ese desbalance se da porque la carga aumenta en forma exagerada, porque los alveolos se dañaron, porque están llenos de pus, porque están llenos de agua, esa carga exagerada puede no ser capaz de ser movida por el sistema respiratorio, y allí aparece el cuadro de falla respiratoria. O por el contrario, esta capacidad puede disminuir, como es el caso de los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, enfermedades de motoneurono inferior, lesiones, traumas raquimedulares, en los cuales definitivamente la capacidad que tiene ese sistema respiratorio se ha perdido, es incapaz de manejar la carga y necesita soporte y necesita ayuda. Hay muchas clasificaciones, yo traje la más sencilla que pude, y es la más sencilla de explicarla. Perdón, lo interrumpo, César, no se está viendo la pantalla. Ah, por eso está, ¿no? Perdón, entonces ya miramos a ver qué pasa. Ahora sí, gracias. Gracias, doctor. En esta clasificación que nosotros vemos acá, es una clasificación sencilla en la que nosotros podríamos tratar de definir cuándo la falla respiratoria está en relación con un tiempo de inspiración agudo o cuándo
Este es un cuadro crónico que se viene agudizando. Aquí es importante porque tenemos una población de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que agrupan el EPOC, agrupan la fibrosis pulmonar y una susceptibilidad importante de los pacientes asmáticos que pueden agudizar sus cuadros y los pueden llevar a la dificultad respiratoria que finalmente los lleve a falla respiratoria y necesidad de soporte. Desde el mecanismo fisiopatológico la hemos clasificado en estos dos grupos tradicionalmente, una falla respiratoria hipoxémica, cuyo principal mecanismo fisiopatológico es la alteración en el intercambio del oxígeno, y su modelo más frecuente es el SDRA, y una falla respiratoria hipercápnica, que cuando hablamos de una pérdida en el retroceso elástico del pulmón, la principal causa es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y finalmente, con una clasificación de la severidad, que la vamos a ver a través de la clasificación de la relación de presión arterial de oxígeno con la fracción inspiratoria de oxígeno, para determinar que el compromiso es leve, el compromiso es moderado o el compromiso es severo, con algunas indicaciones de asignación de recursos y de estancias hospitalarias sugeridas por las guías de OMS, por las guías de la Asociación Colombiana de Infectología. Vamos a hablar de 5 conceptos fundamentales. Esos 5 conceptos los dejo acá en la estrellita. Vamos a hablar de 5 puntos claves de la falla respiratoria, de la fisiopatología. Para no extendernos mucho, yo traté de sacar 5 cositas que pudiéramos nosotros resumir. Tratar de tener 4 estrategias que nos sirvan para evaluar la oxigenación, tener 3 puntos claves en la falla respiratoria en SDRA, tener 2 diferencias clave en lo que corresponde a la falla respiratoria por COVID-19 y finalmente hablar de cómo se pueden estructurar los protocolos, los instructivos y las guías que nosotros podemos llegar a utilizar. Nosotros a lo largo de las conferencias vamos a dejar formuladas unas, las cuales necesitan adaptación porque obviamente no conocemos exactamente cuál es la disponibilidad de recursos que ustedes tienen específicamente en cada uno de sus hospitales y de acuerdo a ello seguramente tendremos que hacer modificaciones, pero probablemente quienes en el momento no lo tengan, les puede servir para al menos tener un esqueleto y una recomendación de cómo se podrían hacer fácilmente. 5 conceptos fisiopatológicos. El primero es el concepto de la presión transpulmonar. Y aquí es algo muy importante porque hemos encontrado nosotros cómo tradicionalmente nos enseñan cómo el parénquima pulmonar tiene una estructura similar a esto y la pleura una forma que lo persigue a lo largo de todo el parénquima, como si la distancia que existiera entre la pleura y el parénquima fuera igual en todas las alturas. Eso realmente no funciona de esa manera, y cuando nosotros vemos el pulmón tiene más bien una forma de una bomba llena de agua, en el cual esa textura se llama viscoelástica, y la vemos agarrada arriba por el ligamento pulmonar y abajo muchísimo más ancha contra las paredes. Hay un esquema que representaría una composición más o menos así, en la cual la distancia que existe entre el parénquima pulmonar y la pared va cambiando a lo largo que esto va subiendo, y de esta manera el gradiente de presión que se ejerce a nivel vertical en el pulmón no es siempre el mismo. Existen gradientes mucho más bajos, en donde el pulmón va a estar pegado contra la pared, y gradientes muchísimo más altos en la parte de arriba. Es por esto que cuando nosotros colocamos en ese espacio un catéter, que vamos a colocar el catéter y pinchamos incidentalmente la pleura en la parte alta, se produce un neumotórax, mientras que en la parte baja, cuando estamos evacuando un derrame pleural, probablemente podamos entrar una aguja y a pesar de que entramos en el espacio, no generamos un neumotórax, pues además del volumen de líquido que está allí. El siguiente concepto es que este gradiente de presión transpulmonar, de presión transpleural que se genera acá, que es variable, que empieza siendo un gradiente bajito y que va cambiando hacia un gradiente mayor, también genera una tracción diferente sobre la superficie de los alvéolos. Y de esta manera, la presión que se ejerce en la parte de arriba hace que los alvéolos sean muchísimo más grandes, muchísimo más distendidos, y encontramos en algunos lados que dicen muchísimo más ventilados. Esto es parcialmente cierto, porque en alvéolos completamente distendidos, probablemente el intercambio de aire sea muchísimo menor que en alvéolos que se encuentran en un punto medio y que puedan cambiar su forma durante la inspiración y la expiración. De otro lado, en la parte baja, los alvéolos tienden a ser muchísimo más pequeños y pueden llegar incluso en partes mucho más bajas del pulmón a estar completamente colapsados, generando áreas de atelectasia que son muy comunes en los pacientes que se encuentran acostados
en camas de cuidados intensivos por largos periodos de tiempo. De otro lado, la gravedad también hace lo suyo a nivel de la circulación pulmonar. Y de esta forma, una presión pulmonar normal que entre a 15 milímetros de mercurio y con una pérdida de gradiente más o menos de 1,36 milímetros por cada centímetro de descenso, hace que las arterias de la parte alta del pulmón sean muy delgaditas. Entonces, arriba tenemos nosotros alveolos muy grandes, arterias muy pequeñas que terminan siendo comprimidas, llamando esta zona un espacio muerto, fisiológico, en el cual probablemente no hay un adecuado intercambio porque no hay una buena relación de la ventilación con la perfusión. Por el contrario, en la parte baja, nosotros podemos tener alveolos muy pequeños e incluso colapsados, con arterias más gruesas que pueden pasar de un lado al otro sin que se genere tampoco intercambio, hablando nosotros en esta zona de lo que es el shunt o el cortocircuito pulmonar. Aquí vemos, de acuerdo a esto, la consecuencia que genera la distribución de la ventilación y la perfusión en este modelo clásico que nosotros tenemos, en el cual vemos una zona de arriba, en la cual parece que los alveolos son grandes, las arterias chiquitas, y una zona de abajo, en el cual las arterias son mucho más grandes y los alveolos son un poco más pequeños y tampoco se produce el intercambio. Es decir, que les estoy tratando de explicar que en la parte media parece ser ese sitio ideal donde se genera el intercambio gaseoso que necesitamos para poder mantener adecuadamente la oxigenación. Les dejo en este segundo punto dos conceptos adicionales. El primero, que como esta zona media es nuestra zona de intercambio deseado, nosotros ya sabemos que cuando el pulmón se infla, este alveolo tiende a quedar comprimiendo el vaso y aquí no va a haber un momento de intercambio. Cuando el alveolo se desinfla, por el contrario, la sangre vuelve a pasar en esta zona media y se genera intercambio. Esto para decirles que el intercambio gaseoso se genera predominantemente en la fase expiratoria y que mantener un flujo adecuado junto con unos alveolos abiertos es fundamental para que la oxigenación se mantenga. Si nosotros durante esta fase expiratoria permitimos que el alveolo colapse, el intercambio va a llegar a cero y lo que vamos a hacer es extender estas zonas de declive hacia zonas de más arriba y mantener la falla respiratoria. Parece ser uno de los efectos fisiológicos de la presión positiva al final de la expiración, que todos nominamos como PIP. El segundo concepto es el concepto de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y es que esta circulación que nosotros tenemos acá se mantiene siempre constante cuando los alveolos están permeables y oxigenados. Sin embargo, cuando un alveolo deja de tener oxígeno porque se llenó de agua, porque se llenó de pus o porque colapsó, esta falta de oxígeno en el tejido hace que los vasos que lo circundan entren en colapso. Eso tiene un mecanismo protector, el cual nosotros hacemos simplemente, del cual nosotros observamos simplemente como una medida que evita que a esta zona que no le está llegando oxígeno le pase la sangre y esta sangre pase sin oxigenar de un lado al otro. Deriva el flujo hacia el lado que sí mantiene la oxigenación. Es un mecanismo, como les digo, protector, sin embargo, nosotros somos expertos en inhibirlo, porque utilizamos una serie de fármacos, entre ellos midazolam, fentanil, dobutamina, norepinefrina, los anestésicos inhalados, que pueden modificar este comportamiento y terminan abriendo el vaso que debería estar cerrado. Y este vaso que termina abriéndose genera nuevamente paso de la sangre desoxigenada de un lado al otro y por esta condición un empeoramiento de la oxigenación. El tercer concepto es el concepto de la distensibilidad y el concepto de la elastancia. Es muy importante porque es la representación de la relación que existe entre la presión y el volumen que se encuentra a nivel pulmonar. Cuando nosotros vemos esto, nosotros sabemos que en un alveolo que está normal, una presión determinada inyecta una cantidad de volumen y definimos la distensibilidad del alveolo como la capacidad de cambiar el volumen ante el cambio que se genera aquí de presión. Por lo contrario, la elastancia se define como ese cambio que puede tener la presión cuando el volumen va yendo en cambio dentro de la superficie alveolar. Cuando nosotros tenemos un alveolo que ha sufrido un daño y su pared ha estado en una tendencia al colapso, vemos como si la presión la mantuviéramos igual, la cantidad de volumen que va a ingresar es muchísimo más baja que en el alveolo que era completamente sano. Por el contrario, si nosotros no mantenemos la presión igual, sino que la aumentamos,
es posible que el volumen que vamos a inyectar sea igual al que teníamos acá, pero por el contrario la presión en su interior es tremendamente alta. Nosotros tenemos que entender bajo estos dos conceptos de distensibilidad y de elastancia que si la distensibilidad del alvéolo cambia, si la elastancia se vuelve mayor, ese alvéolo se vuelve más rígido, la presión que necesitamos para abrirla es muchísimo mayor y podemos llegar a generar daños dentro de lo que ya sabemos que es la indecisión pulmonar o el daño pulmonar inducido por el ventilador. El cuarto concepto, el concepto de la presión pico y la presión meseta. Es muy importante tener en cuenta que cuando estamos charlando de esto, estamos hablando de pacientes en ventilación mecánica. Es importante tener en cuenta que esto sucede cuando ventilamos en modalidades ventilatorias en las cuales estamos limitando la ventilación por volumen, es decir, ventilación asistocontrolada o ventilación en SIMV. Y debe existir al menos una mínima pausa inspiratoria para que podamos ver el fenómeno. Con 0.1 segundos que uno deje en el ventilador, puede ser capaz de detectar en las curvas estos cambios en relación con las curvas de presión. Vemos nosotros la curva normal, en la cual cuando nosotros empezamos a inflar nuestro pulmón, llegamos a una presión pico muy alta que se ha encargado de vencer toda la resistencia de la vía aérea, pero también la resistencia del pulmón, de la pleura, de los músculos y del hueso. Si nosotros dejamos la presión arriba, sin abrir la válvula expiratoria, vemos cómo la presión va cayendo en el interior del sistema. Y va cayendo porque el aire de alguna manera se redistribuye a unos alveolos que no alcanzaron a ser abiertos durante la fase inicial. Por eso se da una presión pico y se da una presión meseta. Esta presión meseta puede ser algo muy cercano a lo que representa la presión de distensión realmente del parénquima pulmonar. A pesar de que sabemos que la presión que a nosotros mayor nos podría ofrecer información en relación al parénquima es la presión transpulmonar. Es la diferencia que existe entre esa presión intratorácica, que la podríamos equiparar a una presión esofágica, y la presión que tenemos nosotros en la pleura. Esa presión transpulmonar parece ser el elemento más importante. Sin embargo, para poder obtener su medición necesitaríamos un catéter esofágico y no siempre lo tenemos disponible y nos podría causar dificultad. ¿Qué pasa con esta curva normal? Cuando nosotros tenemos enfermedades en las que el tórax es muy rígido, el abdomen comprime el diafragma hacia arriba y limita la ventilación, vemos que la presión pico tiende a subir exageradamente y la presión meseta se mantiene. Este gradiente de pico a meseta nos está hablando que tenemos una condición nueva acá, en la cual la presión está generando un cambio. Perdonen un segundo, cambio acá la diapositiva. Vemos nosotros acá cómo en esta condición lo que nosotros estamos determinando es que gradientes altos del pico a la meseta nos hablan de más compromiso de resistencia de todas las estructuras que circundan el pulmón. Por el contrario, presiones muy altas, en las cuales el gradiente de pico a meseta es muy pequeño, nos estaría hablando de un daño directo del parénquima pulmonar, el cual se acerca a lo que nosotros podríamos entrar dentro de la definición de SDA. Finalmente, una ecuación importante, que es la ecuación del movimiento de los gases y los fluidos. Esta ecuación busca saber cuál es la presión final dentro del sistema y nos parece importante conocerla porque al multiplicar este factor de acá, que es la elastancia del sistema respiratorio por el volumen, más la resistencia por el flujo, y sumarle el PIB, nos definiría cuál es la presión final que tenemos dentro del sistema. Es importante porque nos permite reflexionar frente a lo que nosotros podemos variar cuando queremos cambiar la presión final dentro del sistema respiratorio. Y las únicas variables que tendríamos nosotros es cambiar el volumen, lo cual nos recuerda esa estrategia protectora del pulmón en que nos vienen recomendando ventilar entre 6 y 8 centímetros por kilo. Hay algunos que son un poco más osados y llegan a 4 centímetros por kilo, para poder tratar de bajar la presión, dado que su relación es directa. Pero también nos recuerda que podemos cambiar la velocidad de entrega del aire, es decir, cambiar el flujo pico.
En la medida en que nosotros logremos bajar el flujo pico, disminuir la velocidad de entrada del aire dentro del sistema, podríamos obtener una segunda medida, una segunda forma de controlar la presión máxima a la cual nosotros estamos sometiendo. Menos volumen, ventilación más lenta, sin que quede aire atrapado en el interior, son medidas salvadoras para evitar el daño que el pulmón puede sufrir como consecuencia de la ventilación mecánica. 4 indicadores de intercambio gaseoso. Lo primero que hacemos nosotros es tratar de evaluar presiones parciales. Y esto es para recordar la ley de Dalton, la cual nos dice que dentro de un contenedor, en la cual hay gases que tienen diferentes presiones cada uno, la presión final es igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de estos gases. Es decir, que si nosotros vamos calculando, podemos saber cuál es la presión parcial del CO2 y cuál es la presión parcial del oxígeno, que es lo que se nos reporta en una muestra de gases arteriales. Sabemos perfectamente que esta fracción inspirada de oxígeno la podemos ir cambiando. Y nosotros en la fase inicial de una enfermedad vamos cambiando el oxígeno al ambiente por cánulas que le vamos subiendo el litraje para ir subiendo la cantidad de oxígeno que le estamos proporcionando en su fracción, o podemos llegar a poner un dispositivo Venturi, el cual, por una mezcla, nos genera unas fracciones de oxígeno un poco más altas. Hay algunos que acá pueden utilizar otras medidas, como correspondería a las máscaras de no reinhalación, en las cuales tratamos de buscar fracciones inspiratorias muchísimo más altas, con algunos problemas que podemos tener allí en el momento del trabajo respiratorio. Y con esto, nosotros podemos recordar estos cuadros que clasifican de acuerdo a estos parámetros de la relación de la presión arterial sobre la FiO2, este síndrome como una alteración leve, una alteración moderada o una alteración grave o severa del intercambio de oxígeno. Hasta ahí nosotros podríamos tener el primer parámetro, que es la PAFI, con estos valores. En la guía de OMS, que tenemos disponible a partir de esta semana, nos recomiendan la utilización de la PAFI corregida en zonas por encima de 1000 metros. Sin embargo, pues pensamos que en los territorios en los cuales en este momento estamos charlando, probablemente estemos en un problema en el cual nosotros tengamos que tener en cuenta. El segundo punto es el gradiente arterioalveolar de oxígeno, en el cual lo que nosotros vamos a tratar es de relacionar la cantidad de oxígeno que tenemos nosotros en una muestra de sangre arterial sobre la presión parcial que puede tener a nivel alveolar. Para esto nosotros tenemos en cuenta que si las medidas de intercambio son normales, la mayor parte del oxígeno que tenemos nosotros en el interior del alveolo debe estar pasando fácilmente a el interior de la arteria. Debe pasar más del 80% del gradiente del oxígeno que tenemos nosotros en el interior del alveolo a este nivel arterial, es decir, que el índice arterioalveolar de oxígeno nos debería dar a nosotros 0.8. En condiciones patológicas, sobre todo cuando estas membranas se empiezan a engrosar acá, este espacio intersticial empieza a cambiar porque se llena de líquido, porque se llena de productos inflamatorios, porque se llena de pus o porque el alveolo se colapsa, nosotros encontramos que el oxígeno que está aquí a nivel alveolar pues va a pasar con mucha dificultad a nivel arterial y encontramos como este índice arterioalveolar empieza a verse comprometido. Digamos que no es el objeto aprendernos esto porque lo tenemos todo en la calculadora o en internet, pero nosotros sabemos que podemos calcular la presión parcial a través de la ley de Dalton en esta ecuación que tenemos con la presión barométrica, restar 47 que es la presión de vapor de agua y multiplicarlo por la fracción inspiratoria de oxígeno y restarle, acá es la resta de la presión arterial de CO2 dividida entre 0.8. Esta ecuación acá es la presión arterial CO2 menos de 0.8. Esta ecuación nos permite a nosotros determinar la cantidad de oxígeno que está como presión acá en el interior del alveolo y relacionarlo con la presión arterial para poder nosotros determinar el índice. El tercero es el shunt, que nos parece más importante el concepto, y en este shunt pues es encontrar cómo habíamos definido previamente en la circulación pulmonar, que cuando nosotros tenemos áreas que no están bien oxigenadas, inmediatamente se producen zonas de vasoconstricción que desvían el flujo hacia áreas que tengan una mejor oxigenación en su momento. Esto es muy importante porque nosotros podemos ver variaciones, estos son pacientes que tenemos nosotros en las unidades de cuidados intensivos, en las cuales la cantidad de pulmón que podemos ver afectada va variando entre esta condición a condiciones como estas, en las cuales las zonas que tenemos nosotros para poder airear realmente el parénquima pulmonar y poder generar intercambio, se van reduciendo de manera significativa. Este cálculo del shunt es muy impreciso como una medida de evaluación de la oxigenación,
porque si la vasoconstricción pulmonar hipóxica está sostenida, en casos en los cuales hay una gran cantidad de deterioro en los índices de oxigenación, el shunt sigue siendo normal. Puede ser útil para estimar cuándo nosotros estamos inhibiendo esta vasoconstricción pulmonar hipóxica de forma normal y generando un mecanismo patológico en el intercambio que deberíamos corregir. Y finalmente tener en cuenta que cuando los pacientes nosotros les estamos variando la FiO2, pueden llegar a un punto en el cual esta estrategia sea insuficiente y requerimos una segunda medida. Esta medida es proveer presión y para esto nos hacen, digamos que recomendación del uso de este índice que es el índice de oxigenación, el cual en el numerador nos define qué tan alta está la FiO2 y qué tanta presión estamos haciendo nosotros en la vía aérea y abajo nos define con esto qué presión arterial de oxígeno estamos obteniendo. Este índice, obtenido en la multiplicación por 100, con un valor esperado menor de 10, nos va definiendo también una medida de intercambio en pacientes en quienes, además de haber elevado la FiO2, estamos elevando las presiones en el interior de la vía aérea. Entre mayor sea la presión media de la vía aérea o mayor sea la FiO2, al ser mayor el numerador, este valor puede llevar a ser por encima de 15, por encima de 20, reflejando la gran cantidad de soporte que estamos necesitando para poder lograr un índice de oxigenación normal. Tres conceptos claves en el SDA. Nosotros vamos a tener una charla probablemente más adelante de SDA, pero en los conceptos claves que tenemos nosotros desde el punto de vista fisiopatológico, el primero es hablar de esta curva que nos relaciona la presión en la vía aérea y nos relaciona el volumen. Una rama que nos relaciona el inflado del pulmón y una rama que nos relaciona el desinflado del pulmón. Cuando nosotros empezamos a hacer el inflado del pulmón, lo que nosotros vamos viendo es que en la medida que va cambiando la presión, también debe ir cambiando el volumen, y como ustedes van viendo acá, nosotros encontramos que esta curva tiene un punto acá en el que la dirección cambia completamente. Esto se define como el punto de inflexión inferior de la curva, que podríamos nosotros estimar es el momento en el cual los alvéolos empiezan a abrir y la presión ya hace lo suyo y permite la entrada de un cambio de volumen importante. Fíjense ustedes que no en todos los puntos de la curva la entrada de volumen es igual en relación con el cambio de presión. Y vemos nosotros como aquí hacemos mucha presión y entra muy poquito volumen, mientras que aquí vemos cómo hay un cambio muy importante del volumen como consecuencia del cambio de la presión. Este punto que usualmente nosotros lo mantenemos dentro de algo que llamamos la capacidad residual funcional, es un punto en que los alvéolos no están colapsados y tampoco están sobredistendidos. Es el punto óptimo en el que quisiéramos de alguna manera mantener la ventilación en seguridad del paciente. El segundo punto que es importante de esta curva es que la rama expiratoria no sigue exactamente la misma línea de ascenso que la rama inspiratoria. Y con este cambio que tenemos nosotros, aparece un concepto importante, que es el concepto de histéresis, en el cual nosotros empezamos a definir que el momento en el cual vamos viendo la curva de descenso es diferente al momento en que vamos viendo la curva de ascenso. Es decir, que estimar este punto, que es el punto de apertura, puede ser diferente al punto que nosotros encontramos de colapso de la vía aérea. Fíjense la presión en la cual se generó la apertura de la vía aérea, la entrada del aire, en relación con el punto en el cual empezó a presentarse el colapso. Son diferentes y este punto es muy importante para poder estimar algunas maniobras terapéuticas, como lo vamos a ver más adelante. Esta gráfica nos permite a nosotros ver este video, el comportamiento de lo que sucede con estas maniobras de PIP. Entonces nosotros estamos viendo acá unos pulmones en forma experimental y vemos nosotros cómo estamos empezando toda esa maniobra de reclutamiento y vamos viendo cómo estas áreas son las áreas de colapso en las cuales ahorita acabamos de colocar PIP y vamos viendo cómo poco a poco se van reclutando. Fíjense ustedes cómo cuando nosotros vamos inflando y desinflando el pulmón, mantener una presión y no permitir el colapso total hace que poco a poco el parénquima vaya completamente reclutándose y finalmente el parénquima recupera su oxigenación. Imagínense que en un momento desconectamos el tubo o generamos una disminución aguda de la presión por poner un catéter y volvemos a llevar a colapso el pulmón completamente. Miren la dificultad que se tiene en poder volver a reclutar eso. Esto es lo que nos está hablando de la importancia que existe de poder mantener unas presiones que sean reguladas en el interior de la vía aérea y evitar las caídas súbitas
de la presurización dentro del sistema para evitar este colapso que nos lleva a volver a empezar nuevamente en la ventilación mecánica con el riesgo de estar induciendo excesos de presión que van a generar excesos de daño. El segundo concepto en SDRA es el tema de cuál es el PIP, cuál es la PIP óptima que nosotros podemos colocar dentro de un sistema. Hay varias recomendaciones y hay algunas más recientes, sobre todo traídas a través de la escuela del doctor Luciano Gattinoni, que nos habla mucho de la medición transpulmonar. Sin embargo, somos conscientes que la medición de presión esofágica puede no ser muy sencilla y que necesitamos algunas otras. Una que nos habían propuesto inicialmente era definir este punto de inflexión inferior y poner el PIP un par de centímetros de agua por encima de este punto. Sin embargo, con lo que acabamos de discutir, ya sabemos que el punto de apertura puede ser diferente del punto de colapso y que nosotros aquí podemos estar colocando la presión en un punto donde no es. De otro lado, la curva, que es de descenso de la fase expiratoria, tiene un problema importante y es que esta curva se va construyendo con una medida progresiva en el computador que se grafica en el ventilador, mientras que esta es una derivada del comportamiento de esta curva, es decir, esta es medida y esta es calculada, lo cual ya da un puntaje de imprecisión. Como una medida alterna a la medición de la presión transpulmonar, nos proponen ir mirando los cambios de la distensibilidad, es decir, los cambios que puede generarse el volumen por unidad de cambio de presión. Volumen corriente sobre la presión pico menos el PIP, o volumen corriente sobre la presión meseta menos el PIP. En la medida que nosotros vamos viendo, y esto tendríamos que hacerlo en pacientes sedados y relajados, vamos viendo que cuando los alveolos se encuentran colapsados, la distensibilidad es muy baja y la presión que se requiere para poder abrir los alveolos es alta. Cuando llegamos a puntos de excesivos acá de sobredistensión, vuelve a suceder lo mismo. La presión es muy alta y la cantidad de volumen que entra es muy poca. En el punto en el cual nosotros encontremos la mejor distensibilidad con estos cambios, podríamos estimar que el PIP es ideal. Sin embargo, hay otras formas más fáciles de hacerlas y que son más prácticas para cuando tenemos muchos pacientes en la UCI, y en esto podríamos nosotros estar hablando de que podemos observar que un cambio del PIP progresivo va obteniéndose una mejor oxigenación. Y cuando nosotros lleguemos a tener unas saturaciones de oxígeno por encima de 86%, con la menor cantidad de FiO2 posible, estaríamos considerando que el PIP está en su punto ideal. Y tercer punto en el SDRA, no olvidar que el ventilador puede causar daño. Y este daño que genera en el ventilador puede estar relacionado con que hay un exceso de presión que estalla los alveolos y no siempre tiene que inducir neumotórax, puede inducir enfisema subcutáneo o unas breves líneas negras que aparecen alrededor de la tráquea que simplemente corresponden a enfisema mediastinal. Pero también cuando nosotros no reventamos el alveolo, pero lo llenamos mucho, podemos generar unos cambios en la estructura alveolar, que ya sabemos que se llaman volutrauma, y pueden desencadenar un aumento de la respuesta de inflamación allí, que se llama biotrauma, o si nosotros no tenemos un PIP óptimo, podemos estar inflando y desinflando completamente el alveolo y en sus paredes generando unas fisuras, en la forma como una lata de las que se mantiene cuando se abre la cerveza, la podemos nosotros mover varias veces hasta que se rompe. Igual sucede en las paredes alveolares, si nosotros las abrimos y las cerramos en forma repetida y rápida, puede llegar el momento en que esto se fisura y se rompe y se conoce como la trauma que nosotros estamos viendo acá. Vamos a hablar de dos diferencias en la falla respiratoria en COVID-19. Cuando empezamos nosotros a ventilar pacientes en COVID-19, nos imaginamos que estábamos ventilando un SDRA. Y con esta premisa trajimos todos los conocimientos que traíamos de SDRA a los pacientes de la falla respiratoria por COVID-19 y encontramos diferencias y encontramos dificultades que nos han ido cambiando las políticas de ventilación mecánica. A pesar de que mantenemos la fisiopatología, mantenemos el esquema básico, sabemos que allí hay diferencias importantes que tenemos que tener en cuenta. Existen por lo menos dos grupos de pacientes que los han llamado, a través de los trabajos de Gattinoni también, unos fenotipos, un fenotipo que es L, en el cual la distensibilidad es normal, o sea que las presiones que nosotros necesitamos para abrir estos alveolos pueden ser un poco menores, y en ellos nosotros encontramos que el problema es principalmente de la oxigenación. Estos pacientes tienen unas radiografías muchísimo menos impactantes, tienen unas presiones de ventilados mucho menores, y curiosamente la evidencia se ha relacionado con una menor evidencia de disfunción del riñón.
Se ha tratado de determinar si eso está relacionado con que hay menos hipoperfusión o si hay menos agresión al parénquima pulmonar, o si su fenotipo hace que la expresión de receptores para la proteína Spike en esos receptores de angiotensina es diferente y el compromiso es menor. Ahora hay otro grupo que es el fenotipo H, en el cual realmente el comportamiento es muy parecido al de un SDRA y este comportamiento hace que el paciente requiera de más presión y más FIO2 para poder mantener la oxigenación. Son pacientes que tienen por lo general mayor compromiso orgánico, mayor requerimiento de soporte en el ventilador, mayor probabilidad de complicaciones y mayor necesidad de que el paciente vaya a ventilación en prono, estrategia que vamos a discutir probablemente mañana cuando hablemos ya específicamente de medidas de ventilación mecánica en este grupo de pacientes. La, digamos que recomendación es simplemente que no todos estos pacientes parecen comportarse de la misma manera y que creo que no existe una receta de cocina que les podamos dar claramente y que seguramente con toda la experiencia y el conocimiento que han venido adquiriendo van a poder seleccionar cuál es la mejor estrategia y en la mejor modalidad para llevar a cada uno de los pacientes al éxito. Es un poco impertinente tratar de definir que hay una modalidad que realmente pueda ser mejor que todas las demás y recomendarla. Tal vez la recomendación que yo les podría dejar es que su equipo seleccione una y que esa que seleccionen tenga unos criterios muy claros de cómo deben ser iniciada, sostenida y retirada. En la medida que se hace de una forma homogénea, independiente de cuál sea la modalidad, probablemente el resultado que ustedes van a obtener es el mejor. Asimismo, la recomendación, viendo estos fenotipos, es que tengan parámetros de evaluación del paciente, tengan parámetros de evaluación del cambio de presión, tengan parámetros de distensibilidad y día a día puedan ir seleccionando cuál es el mejor camino de acuerdo a la guía que hayan discutido previamente. Esto para nosotros realmente es la recomendación porque es muy difícil poder estandarizar y decirle que a todo el mundo ventile en una sola modalidad, cuando en realidad en algunos sitios tienen ventiladores que pueden hacer una cosa diferente que podría modificar el protocolo. La segunda cosa que nos ha diferenciado es esta presencia de la activación del sistema de la coagulación. Y nos ha puesto en dificultades porque se han interrogado algunos grupos y han propuesto la necesidad de anticoagular a los pacientes, mientras que otros han encontrado que definitivamente allí todavía no hay evidencia suficiente y que dímero D, más que solamente marcar una actividad de coagulación, también nos está marcando en su interior una actividad inflamatoria que es bastante explicada pues, en la profundidad que tiene el virus. En este tema de la trombosis intravascular capilar, nosotros encontramos cómo definitivamente la presencia de microtrombos ha sido realmente algo característico con mayor frecuencia. New England Journal publicó hace unos días un artículo en el cual compara el parénquima de los pacientes con influenza H1 y el paciente que tiene COVID-19 y demuestran cómo los mecanismos trombóticos en esta pequeña serie de pacientes que tienen pulmones para experimentación post-mortem encontraron la frecuencia de trombos en su interior. Todavía no hay una definición clara, las guías apenas promueven el seguimiento de dímero D y la posibilidad de reajustar la dosis de enoxaparina en algunos grupos de pacientes, sin embargo, todavía no hay una evidencia profunda de que esta deba ser la mejor conducta. Y finalmente, como un protocolo de ventilación mecánica. Más que el protocolo, que lo vamos a ver probablemente mañana, encontramos cuáles son los puntos claves para que un protocolo funcione y las recomendaciones de cómo podríamos nosotros establecer rápidas guías que no nos requieran años de evolución para poder nosotros intervenir en zonas en las cuales haya dificultades. La primera recomendación es que los guías que nosotros vayamos a seguir, los protocolos que vayamos a establecer, deben ser cortos. Por experiencia hemos entendido que cuando hacemos protocolos extremadamente largos, complejos y con temas que son muy fisiopatológicos, la gente no los lee. Un protocolo corto, probablemente que agrupe las prácticas más importantes, los puntos críticos, los puntos claves, puede ser de mayor utilidad y nos puede servir muchísimo para orientar lo que vamos a hacer. El protocolo debe estar realmente orientado a la práctica, es decir, no nos debe traer escalas que no podamos aplicar con pruebas que no tenemos disponibles. Sabemos que en algunos sitios disponen de gases arteriales, sabemos que en otros lugares no, y es necesario que cada una de las guías realmente tenga los puntos que se pueden hacer. No sacamos nada teniendo guías muy complejas que miden parámetros de oxigenación difíciles por los gases arteriales o protocolos de ventilación mecánica en APDB cuando no tenemos todos los mismos equipos. Cada uno de ellos debe estar orientado a la práctica y debe estar muy centrado en la realidad del hospital. Hay que tener unos puntos críticos definidos, como saber
en el momento en el cual se debe cambiar la estrategia, saber quiénes son los expertos que deben asistir en un determinado procedimiento, saber cuándo definitivamente hay algo que se relaciona con mortalidad. Y debe tener un elemento de consensuado con el equipo, porque realmente si nosotros tenemos un equipo en el cual el médico de la mañana ventila de una manera, el de la tarde ventila de otra y el de la noche prefiere cambiar todos los parámetros, el resultado va a ser malo. Independiente de la modalidad que existe, ustedes escojan, la que seleccionen, probablemente una cosa que esté totalmente conciliada entre todos les va a permitir un mejor resultado. Asimismo, cada uno de estos guías, de estos protocolos o de estos instructivos debe tener unas funciones definidas de cada uno de los miembros del equipo. Recuerden que el trabajo en cuidado intensivo tiene una característica importante del liderazgo que se debe tener allí, que casi que se debe convertir en una absoluta tiranía en la cual se hace una sola cosa que debe estar consensuada pero que se debe mantener, y un equipo que sabe perfectamente cuál es el rol que tiene y cuáles son sus funciones y cuáles son los mecanismos de comunicación. Es muy importante la estructuración de equipos de trabajo en el cual haya un equipo médico acompañado de un equipo de enfermería, acompañado de un equipo de terapia y, por supuesto, el grupo de auxiliares, el grupo de las personas que trabajan en las camillas y el personal administrativo y el personal de sistemas que nos ayuden en el registro de todas estas actividades. En la medida que cada uno sepa qué es lo que debe hacer, cuál es realmente su función y cuáles deben ser los mecanismos de comunicación, va a ser muchísimo más fácil estructurar guías, las cuales, por no tener todos los recursos, no van a ser imposibles de llevar a cabo. Lo sabemos porque además de eso, como les digo, les hemos recibido los pacientes y sabemos que deben estar haciendo algo bien porque los pacientes nos llegan en una condición que pues, nos permiten ver que hay un trabajo que ya debe estar enlazado. El protocolo debe ser dinámico, ustedes ya lo han visto, cuando empezamos con la Asociación Colombiana de Infectología en febrero, teníamos recomendaciones de colocar hidroxicloroquina y lopinavir a todos los pacientes. Hoy día estamos abandonando la hidroxicloroquina, estamos abandonando el lopinavir, no sabemos qué va a pasar con el estudio Solidarity, qué va a pasar con el remdesivir, el interferón beta 1, porque probablemente haya muchas cosas que van a cambiar. Yo les puedo decir que la guía que fue puesta el 20 de mayo ya nos está cambiando eso. En ventilación mecánica lo que realmente nos dice es que le pongamos mucho cuidado a los pacientes, que los ventilemos cada uno en su individualidad, que no hay una modalidad específica que sea mejor que las otras, pero que sí es importante estar protegiendo el pulmón y siguiendo las presiones y siguiendo los volúmenes. El prono parece ser una medida muy interesante y no hay realmente más escrito allí. ¿Cuáles protocolos recomendamos nosotros tener? Recomendamos que a manera de instructivo, que es algo muy operativo, que es algo muy dirigido a la gente, se desarrolle un protocolo de intubación traqueal en el cual se resalte la importancia de que la persona más experta dentro del equipo sea quien intente intubar al paciente de primero para evitar muchas intubaciones que expone más al personal, que debe tener algunas medidas de protección especial, que ya las vamos a ver posteriormente mañana, en las cuales aparecen las cajas que son de cristal o en las cajas que se están utilizando de plásticas para proteger a las personas si no se tienen estas cajas, los plásticos transparentes que nos permitan de alguna manera ayudar en la ventilación, la forma como se inicia, la forma como se ventila en prono, cómo se retiran poco a poco los parámetros, cuándo y cómo se debe extubar y la consideración del manejo de falla en la extubación, teniendo en cuenta que en pacientes en SDRA una gravedad de la enfermedad podría ser que más o menos la mitad de las veces podamos fallar y esto estaría dentro de lo esperado. Entonces hay que tener claro cuándo estos pacientes deben ir a maniobras de ventilación con cánulas de alto flujo si se disponen o cuándo nos vamos a arriesgar a la utilización de ventilación mecánica no invasiva con la claridad y el riesgo que esto tiene para el profesional de salud. Esto era lo que teníamos esta noche para contarles. Quisiera saber si tienen alguna duda o si el doctor Gómez quisiera acompañarnos con algún comentario adicional frente a lo que estamos discutiendo. Me gustaría escuchar si hay alguna duda antes de hacer algún comentario. Muy bien, pues en realidad esto es una
digamos, una revisión exhaustiva y rápida de los conceptos básicos que debe haber de la fisiología pulmonar y, por supuesto, del entendimiento de esa interacción entre el pulmón y la ventilación artificial. En realidad, poner un ventilador aparentemente es sencillo. En términos generales hay unos parámetros, digamos, que son fáciles. Inclusive hay instituciones que delegan ese proceso a personas, digamos, más dedicadas a la parte de la terapia respiratoria, pero en estas condiciones especiales, en donde hay un compromiso pulmonar tan severo, es necesario, digamos que en términos coloquiales, poder hilar un poco más fino, en la medida en que si uno no lo hace o no tiene la experticia, puede acabar haciendo, digamos, más daño que el propio beneficio. Hay unas circunstancias muy sencillas, muy fáciles, que hay que estar controlando, que hay que estar vigilando, si además de los conocimientos básicos que ya se expusieron, detalles como la eficacia de la ventilación endotraqueal, la comprobación de que el tubo endotraqueal está en el pulmón, la comprobación de que no se ha intubado selectivamente un pulmón que, digamos, tiene que ya trabajar adicionalmente porque está enfermo. Y bueno, pues todas esas circunstancias hay que tenerlas muy en cuenta. El doctor Ricardo Andrés Londoño nos dice buenas noches, el inicio de la ventilación en prono a las 6 horas después de la intubación y cada cuánto se debe despronar para volver a pronar. Esa es una pregunta muy interesante porque quizás hay propuestas en la literatura, cada quien tiene su propia técnica, pero en realidad yo creo que más adelante vamos a repasar un poquito más en detalle las técnicas de ventilación, las modalidades de ventilación y pues la técnica de pronar depende mucho de la manera como evoluciona el paciente. Hemos tenido circunstancias propias de nuestra experiencia tan desesperadas que hemos tenido que tener pacientes pronados 30 horas. Eso es antifisiológico, eso no lo recomienda nadie, pero ¿qué hace usted con un enfermo que la única manera de oxigenarlo es en prono? Eso es un reto, eso es muy complicado y tal vez yo diría que dependiendo de la evolución del enfermo es que uno tiene que ir ajustando la técnica. Nuestra orientación en la enseñanza del cuidado intensivo ha estado muy cercana a la vigilancia del paciente, más que a la aplicación de grandes desarrollos tecnológicos. Probablemente el ejercicio del pensamiento crítico y la aplicación analítica de lo que uno va viendo con los pacientes, complementado con el monitoreo, es lo que nos induce a tomar las mejores decisiones. Por supuesto que esto necesita método, esto necesita, digamos, orientación, necesita organización, necesita interacción, como lo expresó el doctor Enciso, y probablemente ahí es donde está la razón por la cual él insistía en que la formación de equipos de trabajo, tal vez lo más importante es que usted tome las decisiones y las exprese en un protocolo sobre los objetivos principales y los más sencillos, para que eso pueda ser de una manera dinámica, productiva para el enfermo. Adicionalmente, poner de acuerdo a los médicos en general no es fácil, porque digamos que en la literatura médica y en el mismo desarrollo de la autonomía del pensamiento, la gente quiere tener sus propias teorías y quiere aplicarlas y digamos que esto acaba siendo más bien deletérea que beneficioso. La realidad es que los pacientes
cuando uno no tiene, digamos, una experiencia, deben ceñirse a una propuesta de protocolo que solo se variará de acuerdo con el consenso y con la evolución de los enfermos. Así, doctor, que el tema del prono, pues digamos que tendrá unas directrices que en estos días se podrán definir y explicar más en detalle, pero lo más importante es el análisis individual a la luz de la evolución del paciente. Ahí hay algunas, digamos que en la guía que salió esta semana en mayo 20, ellos proponen siempre que como una parte de un protocolo organizado, que es lo que vamos a discutir, uno inicie la ventilación mecánica, establezca estrategias de sedación, vaya incrementando progresivamente la presión de fin de expiración o PIP, tratando de evitar los excesos de presión, porque parece que esto estuviera relacionado con mucho daño. Proponen cosas que son, digamos que importantes y que vimos nosotros previamente, y una de ellas es mantener restricción en la cantidad de líquidos que le estamos poniendo al paciente, y si todas esas medidas no son suficientes para que exista un intercambio que mantenga la saturación por encima de 90, considerar la relajación muscular. Y en esta consideración de relajación muscular, la recomendación fuerte es no usar infusiones, usar más bien bolos de relajante, no especifican uno especial. Y allí, ante la falla de todas estas medidas, considerar la utilización de ventilación en prono. En esta consideración de ventilación en prono, como cosas importantes, recomiendan tener en cuenta que es una medida de alto riesgo para el personal de salud, porque es una medida en la cual podemos perder fácilmente el sello hermético de la vía aérea, incluso con episodios de autoextubación. Recomiendan que cuando vayamos a seleccionar esta maniobra, lo hagamos en compañía de un equipo, que allí deben estar las suficientes personas para que una persona se encargue del aseguramiento de la vía aérea, se encargue de la movilización de la cabeza, unas personas laterales que nos ayuden en la movilización progresiva del cuerpo en el cúbito lateral y posteriormente en el prono, y una persona que se encargue de los pies para poder ubicarlos en forma fácil y evitar lesiones a nivel de la cadera, sobre todo en pacientes mayores. Cuando nosotros estamos llevando a prono, además de eso, debemos tener un claro criterio de selección de cuáles son los mecanismos de protección de piel. Las lesiones de piel, que son muy importantes, son tal vez una de las cosas más graves que nos pasan en prono. Lesiones a nivel de órbitas, en pómulos, nariz, mentón, en el pecho y en la región abdominal y en la región inguinal, han hecho que esto pues, pueda llevar a dificultades después con escaras que son de muy difícil manejo. ¿El cuánto tiempo? Lo que dice la guía, ellos dicen 16 horas, pero como lo dice el doctor Gómez, es una evaluación dinámica porque cuando usted logra las 16 horas, mantener el paciente en un punto de oxigenación más o menos, es muy difícil considerar que por protocolo lo devolvamos a supino, así se vuelva a desoxigenar. Entonces, más bien allí tenemos la recomendación del seguimiento de estrategias de protección, sobre todo de estrategias de protección de piel y estrategias de protección de genitales, que nos eviten estas lesiones secundarias que pueden desencadenar. En los pacientes que hemos tenido, digamos que el prono ha sido una medida realmente útil, a diferencia de lo que nos pasaba en SDRA, en los cuales la mayor parte de pacientes que poníamos en prono, en el regreso a supino, los pacientes pueden fallecer. Entonces, digamos que esa es la recomendación que hemos visto en la guía últimamente, junto con todo lo que el doctor les decía, de que definitivamente es una maniobra individualizada, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, doctor. Un detalle que quería, o un par de detalles que quería resaltarles. El doctor Enciso habló muy, digamos que muy sabiamente del tema de la restricción líquida. Un problema complejo de estos enfermos, esos que el doctor Gattinoni rotuló como H, son enfermos muy graves que tienen una compliance pulmonar muy comprometida y que si además usted le agrega la posibilidad de tener balances de líquidos positivos muy altos, que perfectamente uno puede llegar a tenerlos porque su condición de disfunción y con ese nivel de rigidez y de presión transpulmonar
pues puede haber alteraciones del volumen circulante que requieran reemplazo volumétrico. Esos pacientes con balance positivo se les edematiza la pared torácica. Entonces ya no hay un problema de compliance pulmonar, sino de compliance tóraco-pulmonar. Y la rigidez de la pared torácica hace generar un problema en el destete ventilatorio. Máxime si usted ha utilizado por largo tiempo relajante muscular que produce disfunción de la musculatura, neuropatía del enfermo crítico y un impedimento o una dificultad en el destete. El problema complejo es que ni mucho que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Es decir, hay que tratar en lo posible de ser restrictivo en volumen, pero no tacaños, porque adicionalmente en los pacientes más graves es frecuente la disfunción del riñón y la falla renal. Y ya adicionado a todos estos problemas, una falla renal, pues simplemente es un incremento de manera inaceptable de la mortalidad. En síntesis, el manejo es complejo. En el porcentaje de pacientes que Gattinoni en un trabajo o en una experiencia publicada recientemente con su amigo el doctor John Marini, pues digamos que clasifica, como muy bien se los mostró el doctor Enciso, en dos tipos de pacientes. Uno tal vez menos comprometido, que no tiene SDRA o lo tiene muy manejable y que tiene más es un componente neumónico, en donde probablemente esos pacientes se puedan manejar y oxigenar mejor con menores niveles de PIB, porque tienen una compliance diferente. Hay que tener cuidado, porque si usted le hace el enfoque de trabajar el PIB para mejorar la capacidad residual funcional y usted asume que esa punta de PIB que lo va a distender, lo puede sobredistender. Y la sobredistensión pulmonar en estos pacientes puede empeorar la falla respiratoria. Es decir, que tener cuidado porque digamos que hay una serie de detalles que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hay protocolos, porque cuando hay protocolos uno tiende a generalizar la aplicación del protocolo. Y puede haber, digamos, excepciones que necesita uno la curiosidad clínica para no ir de pronto a hacer más daño que beneficio. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Bueno, les agradecemos muchísimo la participación en la noche. Ustedes encontrarán al final del módulo un set de 5 preguntas básicas, el cual les pediríamos el favor que nos ayuden para responder. Esto no tiene un puntaje calificatorio, pero para nosotros es muy importante medir el impacto de lo que estamos haciendo. Por supuesto, los correos que están allí están abiertos. Si nos quieren escribir, si consideran que algo del material que está allí no quedó disponible y lo necesitan, es para ustedes. Y esperamos mañana volvernos a encontrar entonces a las 7 de la noche. Mañana vamos a hablar de ventilación mecánica, modos y modalidades. Probablemente tengamos la posibilidad de interactuar un poco con un simulador. Entonces, les agradecemos muchísimo y esperamos verlos pronto mañana acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos.